Es para entonces el parcial del viernes, ¿verdad? Esto que vamos a ver aquí es para el último parcial. Aquí está. Entonces tenemos la autotransfusión. Este es un procedimiento que se hace muy comúnmente en los bancos de sangre. Y por múltiples motivos hay personas que solicitan realizarse entonces, que se les realice una autotransfusión en caso de que necesitaran colocarle sangre. Una de las causas o de las razones para considerar entonces este procedimiento es el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión. También otro motivo podría ser entonces evitar los efectos adversos, las complicaciones transfusionales, algunas anemias hemolíticas, precisamente porque se le está entonces volviendo a reinfundir su sangre. Ya nosotros sabemos que el tiempo de ventana o el periodo de ventana para poder entonces monitorear y saber sobre las enfermedades infecciosas a través de las pruebas de laboratorio se ha reducido mucho. Vimos en las clases anteriores que, por ejemplo, el VIH estaba a 11 días con el NAT. Pero aún así queda un porcentaje de riesgo, no solo de esas enfermedades, sino de muchas otras que no se monitorean. Y el riesgo también existe para la sensibilización con antígenos que no tiene el paciente y que tiene cualquier donante que le coloquen. Así que sí es importante que en algunos procedimientos que lo ameriten la persona pueda realizarse una autotransfusión, si está bien, por supuesto, si cumple todos los requisitos para ser donante, porque casi siempre los mismos requisitos funcionaba como si él fuera un donante para otra persona. Así que, vamos a ver qué más sigue aquí. ¿Qué les recomiendan los médicos a los pacientes? Este es un programa que existe en cada banco de sangre. Ese programa lo pueden utilizar o pueden acceder a él tanto pacientes adultos como pacientes pediátricos que puedan lograr hacerlo. Los médicos lo que les recomienda antes de realizarse y le recetan antes de realizarse este procedimiento es comenzar una terapia para subir entonces los valores de hemoglobina. Lo hacen entonces, pueden subir sus valores o mantenerlos a través de una ferroterapia oral o endovenosa en caso de que sea necesario. También hay otros medicamentos, otras sustancias hematínicas como la vitamina B12, el ácido fólico también va a ayudar a eso. Y si ya necesitara entonces un suplemento o un medicamento mucho más fuerte para lograr subir los niveles, entonces ya se le recetaría la eritropoyetina, que estimula entonces a la médula ósea, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas para la persona? Pues el mismo donador paciente o dador paciente, que es la misma persona que va a recibir la sangre, puede prevenir enfermedades de transmisión transfusional. También ya les había dicho que previene la aloinmunización no solamente contra antígenos o de antígenos eritrocitarios, sino también de los glóbulos rojos y plaquetas. Previene las reacciones alérgicas que se podrían dar entonces al recibir transfusiones halogénicas. Para ver qué más. Inclusive, chicos, cuando una persona realiza autotransfusión, hasta se reduce la necesidad de sangre homóloga. O sea, se reduce la necesidad de ponerle o colocarle su propia sangre. Ahorita lo vemos en una de las formas de realizar la autotransfusión y la persona se siente más segura. Se utiliza también para cuando los bancos de sangre no cuentan con esos tipajes de sangre que son bastante complicados muchas veces de conseguir. Si un O positivo, que es la sangre que está, o sea, en la mayoría, un porcentaje, 80% de la población, a veces les cuesta conseguir y la gente pensaría que el A
sería también después de lo del más fácil. Bueno, les cuento que ninguno es fácil. Cuando uno necesita conseguir sangre, todas se hacen súper difíciles. Para los servicios quirúrgicos, o sea, los salones de operaciones, les va a proveer de sangre compatible, o sea, que ellos no, compatible inmediatamente, o sea, que ellos no esperarían que tuvieran una reacción transfusional, un rash, algún tipo de disminución en lo que es la respiración. Así que para ellos tienen un impacto, sobre todo en ese tipo de reacciones. A ver, bueno, lo mismo, previene la inmunización. Aquí dice que permite transfundir a pacientes cuya religión no acepta sangre homóloga. Y hay un tipo de autotransfusión en donde la sangre no es derramada porque ellos tienen una serie de premisas acerca de la donación de la sangre. Ellos no pueden ni recibir sangre de transfusión de otra persona y tampoco pueden, espérense, tienen otra cosa ellos. Se me olvidó. Ellos no pueden recibir sangre de otra persona, pero sí pueden a través de la autodonación por medio de un equipo que se llama recuperador intraoperatorio, que recupera la sangre, como que la sangre no cae al suelo, es lo que entiendo a ellos, o sea que como que no sale, no sé si ustedes tienen algún tipo de conocimiento. También saben que ellos no promueven la donación voluntaria. En los años anteriores donde he tenido estudiantes que son de esta religión, no he tenido ningún problema con la actividad que siempre hago con ellos, que es la donación voluntaria. Lo hacíamos en la universidad, allí conseguíamos entonces que los licenciados de los bancos de sangre llegaran, nos sacaran la sangre a todos los donantes, y tenía en particular un compañero de ustedes que ya salió, que él me dijo, profe, yo soy testigo de Jehová, yo puedo participar de la actividad, lo único que no voy a hacer es a ponerme el suéter, porque siempre nos mandamos a hacer los suéteres. Entonces, no puedo participar de la actividad como tal para promover, pero quiero estar aquí con mis compañeros, quiero compartir. O sea, el muchacho la mente bien abierta, a pesar de que él estaba en ese grupo religioso, y yo, por supuesto, contenta de que él pudiera tener esa amplitud también. Creo que hasta consiguió un donante, porque les tocaba, acuérdense que eso era un porcentaje, creo que consiguió un donante, él no donó, pero sí consiguió un donante, y ellos tienen ese tipo de prebendas que son amparadas bajo la ley. Así que cuando hay leyes, uno no puede hacer su voluntad, uno tiene que seguir las leyes, y ellos tienen esas legislaturas. A ver, ¿qué más para aquí? Me fui para atrás otra vez. A ver. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Tenemos 4 métodos o categorías de la autotransfusión. Son 4. El primero es un predepósito o donación anticipada de sangre autóloga. Ese predepósito se va a hacer unos días antes a la operación. Se le extrae unidades de sangre de hasta un 10 o 12% del volumen del paciente, o sea, del volumen sanguíneo total del paciente por vez. Puede extraérsele en varios días consecutivos o con algún intervalo. Se les puede extraer una unidad de sangre, o sea, dependiendo del volumen sanguíneo, que ya prácticamente todos sabemos que tenemos aproximadamente de 5 litros de sangre. Entonces se les trae eso en el banco de sangre y se almacena en el banco de sangre. Entonces, esta es una de las más comunes. Las indicaciones para realizar un predepósito es que se requiere o se necesita que la cirugía de esa persona que va a realizar el predepósito, el médico estime que él va a perder más de 500 mililitros de sangre. Esto ocurre en cirugías grandes, donde están trabajando los médicos con tejidos muy vascularizados, como son las operaciones ortopédicas,
hay operaciones reconstructivas, y entonces ese tipo de pacientes, sobre todo en las operaciones ortopédicas, los médicos prevén que el paciente va a sangrar mucho, más de una unidad de sangre. Entonces, se recomienda para estos pacientes esa metodología. ¿Cuáles son esas cirugías? Por ejemplo, las de traumatología y ortopedia, como la prótesis total de rodilla, la de cadera, en el caso de escoliosis. También hay cirugías plásticas, urológicas, ginecológicas, torácicas, cardiovasculares, ciertas cardiovasculares, no todas, y neurocirugías. Porque por ejemplo, las operaciones de corazón abierto mínimo, los pacientes deben conseguir 8 donantes, 8 unidades de sangre para poder entonces realizar la operación. Ese es un prerequisito. Algunos requisitos para el predepósito: el hematocrito de 34% o más, 11.5 gramos o mayor, que no haya infecciones agudas, o sea, es como si él fuera a donar. Se le hacen las mismas pruebas, se le cataloga igual como si fuera un donante, y entonces tiene que pasar por todo el examen que se realiza para el donante, a pesar que la sangre es para él. Y esa sangre, a pesar de que si él en la operación no necesita sangre, la sangre se tiene que descartar cuando llegue su fecha de vencimiento. No puede utilizarse para otro paciente. Eso está establecido en las leyes del banco de sangre. Aunque se necesite la sangre es exclusivamente donada para esa persona que realizó él mismo el predepósito. No hay manera de que pueda ser utilizada por otra persona. No la conozco, al menos que exista algún aspecto legal. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, se extraen como mínimo cada 3 días y hasta 3 días antes de la cirugía. En intervalos de 3 días se va a extraer las unidades de sangre necesarias, y hasta 3 días antes de la cirugía, 72 horas antes de la cirugía, puede realizar un predepósito. Otro tipo de autodonación sería la hemodilución aguda normovolémica. La sigla sería HAN. Esto consiste entonces en la extracción de sangre del paciente, y la cantidad de sangre total que se le extrae al paciente se le va a sustituir ese volumen de forma simultánea o forma inmediata con un sustituto del plasma libre de células. Lo que se hace es compensar la pérdida sanguínea con un sustituto de plasma para precisamente que la sangre a nivel de todo el cuerpo esté un poco más diluida. Entonces hay muchas soluciones que lo que hacen es servir como expansores, se le dice eso, y mantienen entonces el volumen circulante. No se siente la pérdida de sangre, solamente que se diluye la masa celular. Y se ha visto que con esta modalidad se reduce en un 50% aproximadamente la pérdida de sangre y la necesidad de transfusión homóloga. Entonces, este es un tipo de procedimiento que se utiliza muy comúnmente en los bancos de sangre. Tengo un video al final, pero es de otra técnica. ¿Qué líquidos se utilizan para la sustitución de los componentes celulares o de la bolsa de sangre que se extrajo? Se puede utilizar cristaloides. En esos se incluye la solución salina al 0.9%. También hay soluciones coloidales que contienen moléculas más grandes. Todo este tipo de soluciones, las gelatinas, la albúmina, todo este tipo de soluciones lo que hacen es expandir o diluir la masa globular. Y además de eso, al ser tanta cantidad de solución que se le infunde al paciente, todas van a ser eliminadas a través de la orina. O sea que no hay ningún efecto adverso para ese paciente. Al contrario, hay muchas probabilidades de que no se utilice la sangre de ese paciente. La recuperación, este es otro procedimiento
Otra forma de realizar autotransfusión es la recuperación intraoperatoria. Como lo dice la palabra, es la recuperación de sangre en el mismo salón de operaciones, en el mismo paciente. Entonces se le denomina también autotransfusión mecánica. Durante la transfusión se recolecta un 90% de la pérdida que tenga ese paciente. Se va a necesitar un equipo, un procesador celular. Este equipo lo que va a hacer, el personal a cargo de ese paciente, además de estar conformado por el personal habitual del salón de operaciones, los médicos, anestesiólogos, etcétera, etcétera. Si se necesitara hacer una recuperación intraoperatoria, entonces tendría que ir un tecnólogo médico. El tecnólogo médico va a manejar la máquina, va a realizar la recuperación intraoperatoria y va a reinfundir nuevamente la sangre recuperada. Así el paciente no va a sentir la pérdida de sangre que se está dando. En estas recuperaciones o en estas intervenciones hay una gran pérdida sanguínea que puede ser entonces recuperada. La sangre va a llegar entonces dentro del equipo como a un bowl. En ese equipo tiene una especie de centrífuga en donde el procedimiento sería como un lavado celular. Se van a extraer todas las sustancias que pueden causar algún tipo de daño, como por ejemplo pedacitos de tejido, pedacitos de hueso, todo ese tipo de sustancias que por supuesto que no pueden ser reinfundidas. Entonces, que se le conoce como detritus, esas sustancias van a ser entonces eliminadas. Y los glóbulos rojos con cierta parte de líquido suspendidos, entonces el líquido va a volver a ser reinfundido en el paciente. Bueno, esto es lo que les dije ahorita. Este método es óptimo para cirugías en las cuales se prevé una pérdida mayor de 1000 mililitros de sangre, que es bastante, chicos. 2 unidades de sangre es una pérdida considerable. Entonces, por eso se utiliza este tipo de recuperador. ¿Qué cirugías entonces entrarían en este tipo de procedimiento? Algunas cirugías cardiovasculares, fijación de columna por vía anterior, hemoperitoneo por ruptura de vísceras macizas, hígado, vaso, lesiones vasculares, hemotórax. O sea, se ve bastante todos estos procedimientos se ven bastante complicados. Y la número 4, entonces, sería la recuperación postoperatoria. O sea, que después que el paciente se le ha realizado la operación, el paciente puede, él va a quedar supurando o va a quedar eliminando de sus heridas un tipo de sustancia que contiene también sangre y contiene también otros detritos. Y se puede recuperar entonces esa sangre para volvérsela a reinfundir al paciente. Esa sangre va a estar entonces en los drenajes quirúrgicos y debería ser procesada, limpiada para poder ser reinfundida en el paciente. ¿Qué más? A ver, dice que el volumen máximo que se puede reinfundir a un paciente por medio de esta técnica es 1.4 litros de sangre recuperada postoperatoriamente. Si no se reinfunde, la cantidad de sangre recuperada de los drenajes después de las 6 horas debe entonces desecharse porque comienza el proceso de contaminación bacteriana. Así que es muy importante ver todos estos tiempos. Déjame ver si esto me da chance aquí. Así que ahora limpié mi computadora y ahora no quiere hacer lo que yo le digo. Ay, Dios.
Voy a ponerles el videito de recuperador intraoperatorio. Es este. Hay muchos chicos, ¿están viendo el video? No, profe. Voy. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Hay muchas casas comerciales, entonces ya ustedes saben, siempre le digo lo mismo, que proveen de equipamiento a los bancos de sangre y quien esas mismas casas comerciales proveen también no solo el equipamiento, sino también la inducción de los tecnólogos, en este caso de los tecnólogos, que son los que manejan los equipos. Bueno, entonces ahí me gustó ese video porque se ve bien, como les digo, como bastante interesante. Y ahí está diciendo que el paciente va a tener conectado, él va a estar conectado a una solución anticoagulante y también va a haber una conexión a un reservorio de sangre. En medio de la operación se van a ir dando entonces la recuperación de la sangre. Esta es la número 3, que sería la recuperación intraoperatoria. Va a haber una máquina que haga un vacío y la sangre va a llegar entonces al equipo de recuperación intraoperatoria. Bien, vamos a ver, llenado, lavado y vaciado. Entonces este es el bowl. El bowl va a tener una centrífuga. A ver, la sangre entonces de la recuperación de la operación va a pasar por una línea directamente al bowl. En el bowl va a ocurrir ay, Dios mío. Isa, mira, Alex, no me deja dar la clase. En el bowl, entonces, la centrífuga lo que va a hacer es realizar una separación del plasma con que pueden tener algunos detritos y los glóbulos rojos. Además de esto, se va a reinfundir en ese proceso de lavado de los glóbulos rojos solución salina fisiológica. Esa va a ser la solución que va a permitir entonces el lavado de los glóbulos rojos. Esto todo ocurre en una máquina, no es que está así al gareto, sino que todo está dentro de la máquina. Y se van a realizar por ciclos, varios ciclos de lavados y varios ciclos entonces de eliminación de esos desechos. Va a haber una bolsa de colección, que es la que vieron rosadita allí, esa bolsa de colección de los desechos, y la sangre ya lavada, limpia, puede ir a una bolsa final, que es como si fuera una bolsa de sangre, una bolsa de colección final, que luego se va a volver entonces a conectar al paciente. Y se le va antes de que pase al paciente, va a pasar por un filtro, por cualquier cosa que vaya, va a pasar por un filtro y la sangre entonces va a ser reinfundida al paciente nuevamente. Este procedimiento, ya le digo que lo realizamos los tecnólogos médicos. Hay una muchacha que ahorita ella dejó les voy a decir quién es, porque nosotros en el medio, todos nos llegamos a conocer. Ese es el equipito. Ahí adentro se realiza todo eso.
Entonces le dicen el salvador, pues, de la recuperación. Alex, ¿qué pasa? Entonces, chicos, esta era estudiante de mía, pues, de nosotros. Recuerdo bien que era, le voy a echar el cuento, yo siempre les echo cuento. Entonces, esa muchacha